Muy buenos días a todos, presentes y a distancia. Tengo el honor de presentar hoy al profesor visitante a nuestra universidad, profesor José María Maestre, quien es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla, 1978. Es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Cádiz, cuyas actividades inició desde 1984 y en 1991 ganó la titularidad. Dentro de la Universidad de Cádiz ha dirigido varios departamentos universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras y hasta mayo de este año el Departamento de Filología Clásica. En su universidad dirige también el grupo de investigación Elio Antonio de Nebrija, que creó él en 1988 y en cuyo seno ha dirigido hasta ahora 51 tesis doctorales de doctorandos de distintas universidades españolas y de distintos países. Todas estas tesis doctorales han alcanzado la máxima calificación universitaria. 17 de ellas han obtenido además premios de rango nacional y 3 de rango internacional. Dirige la red de excelencia Europa Renaissance y textos y estudios para la construcción de Europa, que aglutina a más de 30 universidades españolas y extranjeras. Es autor de más de un centenar de trabajos en el campo del humanismo y de la tradición clásica. Ha dirigido numerosos proyectos y redes de investigación de carácter nacional e internacional. Dirige desde 1998 el Instituto de Estudios Humanísticos, que tiene su sede en Alcañiz, y en él que colaboran las universidades de Cádiz, Extremadura, Almería, Málaga, Lisboa y México. Dirige también la delegación gaditana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y es actualmente presidente de la Federación Andaluza de Estudios Clásicos. Desde 2018 es además el actual presidente de la Sociedad de Estudios Clásicos CELAT, de Estudios Latinos CELAT. Además de contar con varios premios de investigación nacionales, en 2018 le fue concedido el Premio Internacional Arpino Città di Cicerone, en 2018, como lo he dicho. Desde su cargo de presidente de la CELAT, logró en el que el Congreso de los Diputados aprobara el 28 de febrero de 2019 una proposición no de ley para el gobierno español, para que el gobierno español se una con los de otros países para solicitar que la UNESCO declare el latín, el griego y la cultura clásica Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es un proceso en el que hemos seguido. En el ámbito de la defensa de las humanidades, sus proyectos actuales más importantes son, junto con el anterior de la UNESCO, los dos siguientes. De un lado, el del 5º centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, de cuya comisión científica le ha nombrado presidente al ayuntamiento el ayuntamiento de Nebrija. Y de otro, la defensa del latín, del griego y la cultura clásica, no solo en la futura LANLOE y en las universidades de nuestro país, sino también a nivel internacional. El profesor Maestre, el propio Senado de España le hizo el gran honor el pasado 21 de abril de 2021 de elegirlo para comparecer como experto por la rama de Humanidades en la ponencia de estudio sobre la adopción de una regulación de las nuevas realidades tecnológicas, disruptivas y sociales. El título de su comparecencia fue el de Homo non deus ex machina, la humanidad y las humanidades ante la revolución 4.0. En la actualidad está impulsando en Nebrija la creación del Centro de Investigación Interuniversitaria de Andalucía, Elio Antonio de Nebrija, derivada de aquel magno congreso que se llevó a cabo en 2022, donde del 5 al 8 de noviembre se celebrará el Congreso Internacional Juan de Mariana y su tiempo.
Doctor Maestre, bienvenido a nuestra universidad. Es un placer y además un honor que esté usted con nosotros. Y él nos va a presentar hoy la conferencia de la inscripción latina de la fachada del Ayuntamiento de Alcañiz a poemas hispanoamericanos de cuño franciscano. Bueno, pues adelante, bienvenido, por favor. Le pedí encarecidamente que no leyera nada de eso, porque siempre tengo la impresión de que cuando leen esas cosas uno no es ese que está ahí, y lo mejor es partir siempre eso por la mitad, después por otra mitad y después por otra mitad, y seguramente allí abajo estaré yo. Por tanto, os ruego que hagáis un ejercicio mental para pensar eso, porque es que la verdad no tenías que haberlo leído, Aurelia, ya te dije que no lo leyeras, es decir, que eso va así. Deben conocer. Bueno, dicho esto, el agradecimiento es mío, es decir, estoy ahora mismo en la UNAM y además como profesor visitante de la UNAM. Le decía hace un momentito que en una conversación con el ministro de Universidades, con Joan Subirats, hace un año, de pronto salió a relucir la colección de textos y estudios palmirianos que dirijo y que el Senado se llevó, la regalamos al Senado de España. El ministro había visto la colección y vio que entre las entidades que publicaban está la UNAM y me dijo: profesor Maestre, no hace falta que diga nada de su currículum, si está la UNAM ahí metida, porque yo me formé en la UNAM. Y le dije, efectivamente, si es que es una gran universidad, y en España, dentro de los listados, pues figuraba, creo que era el número 22, 23 a nivel internacional. Me dijo el ministro, no, es la número 14 a nivel internacional. Es más, es que me añadió, en el campo de las humanidades es la referencia absoluta dentro de América. Me acabo de enterar que además le han dado, me lo ha contado Aurelia en su momento, eso me enorgullece muchísimo, que me dieron el premio Príncipe de Asturias, ni más ni menos, de la UNAM, y además por humanidades. Con lo cual, ¿qué quieren ustedes que le diga? Es decir, que eso nada más que verlo, y más si me lo están grabando, agradezco esta invitación, al igual que la ponencia de clausura magistral que impartiré, como no puede ser de otra manera. Esto es así. Muchísimas gracias, pero me temo, ya lo verán, que mis méritos son mucho más pequeños y al final van a decir, para esto ha venido aquí este señor, esto que quede claro. Bueno, dicho esto, yo tengo que hacer ahora un ejercicio para que tanto los que nos están viendo fuera como los que estáis presentes, pues primero os debo situar. Porque claro, ese título de la inscripción latina de la fachada del Ayuntamiento de Alcañiz, aquí ahora mismo en América, pese a que publicamos con la UNAM, hay que explicar bien qué es Alcañiz. Alcañiz es una ciudad que está en España, que tienen que imaginar el centro, pues más arriba, hacia el noreste y cerca ya de, diríamos, con frontera, con lo que va a ser Cataluña y muy cerca, y con lo que ya cartera de Valencia, todo eso está ahí. Y allí, en esa población, en el siglo XVI tuvo una importancia, pero tremenda. Yo podría contar toda la historia de Alcañiz aquí, pero entonces ya no tendría que hacer esto en 2 horas, tendría que estar muchísimo más. Pero voy a dar algún dato importante. Y los datos son muy sencillos. El humanismo, cuando entra en España, entra primero por la corona de Aragón. ¿Y por qué? Pues porque Italia, el sur de Italia, pertenecía, obviamente, a la corona de Aragón, por lo cual esto ya va así. Y ahora, dentro de la corona de Aragón, en el caso de Alcañiz, hay un dato que ya os va a decir, bueno, fijaros bien, todos los españoles, incluido Nebrija, para ir a estudiar a Italia, tenían que irse con una de las 6 becas que tenía el colegio Gil-Albornoz, el colegio de los españoles, famoso colegio de los bolonios en Bolonia. Sin embargo, a partir de 1528, en ese entorno, el médico papal Andrés Vives y Altafulla, que era de Alcañiz, creó un colegio solo para alcañizanos, con 6 becas, solo para alcañizanos, para que se formaran a partir de ese momento. Y eso estuvo vigente hasta el siglo XVIII.
ya os podéis imaginar que si todos los españoles entraban a competir por 6 becas y los alcanizanos, sin embargo, podían formarse de esa manera, cambió toda la historia de Alcañiz. Alcañiz es la ciudad, como bien sabéis, es el paradigma de los estudios de humanismo en España. De hecho, con el tiempo se creó el Instituto de Estudios Humanísticos y allí hacemos congresos internacionales cada 5 años y el año que viene precisamente habrá un congreso allí. Invito a que toda América y en especial México pues esté presente allí ya de antemano. Dicho esto, ahora vamos a pasar a la número 2 y lo primero que debo hacer con el tema de que voy a hablar es haceros ver que en la primera parte voy a repetir, pero ahora ya ante un auditorio completamente distinto, lo que tuve que hacer en Alcañiz el 23 de marzo del 24, en el que di la ponencia, que ven ustedes al final, de resolución del enigma de la inscripción de la fachada del Ayuntamiento de Alcañiz. Como ven, ya pueden ver esa inscripción latina ahí que ha aparecido cubriendo todo el ayuntamiento. ¿Cómo apareció esa? Pasamos. La 3 ya es el título, acabo de decir. Entramos, también saltamos ahí. Y vamos a ver cómo aparecieron las pinturas. Pasamos, por favor. Y ahí. En el año 2019, el ayuntamiento decidió limpiar la fachada del ayuntamiento que llevaba siglos sin limpiarse. Y para eso contrató a una empresa, que podemos pasar a la siguiente, que la tienen ustedes ahí, la empresa valenciana de estudio y métodos de restauración, que lanzó con arena a presión contra la pared para limpiar aquello. Vamos a hacer una serie de fotografías. Vamos a pasar, por favor. Antes de que veamos eso bien, os puedo decir que inmediatamente que me hicieron aquello, vieron la foto que ya habéis visto vosotros con lo que salió, y empezaron a llamarle que habían salido unas pinturas en las que aparecía una cruz y el número 4, que con una gran intuición hubo quien dijo, entre ellos ya nosotros mismos, que podrían ser religiosas y hacer referencia a las estaciones del Calvario, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente, y en los periódicos empezaron a decir que han aparecido policromías, exvotos, ya empezaron a cambiar ya las pinturas, que llamaban exvotos, y nueva información que ayudaría a la historia y a la cronología de la fachada. Bueno, pasamos, por favor. Ahí ya tienen que la obra se iba a entregar el 19 de diciembre del año 2019, está publicado el 7 de diciembre, y ya verán cómo, bueno, se nos informa que es el arquitecto Miguel Ángel Laguense el que estaba llevando aquello, y ahí viene incluso cómo se hizo eso, las técnicas de limpieza fotónica, etcétera, que estoy diciendo. Y luego ya verán cómo dice, en la parte inferior de la fachada han aparecido motivos pictóricos que el Instituto de Estudios Humanísticos está estudiando. Si ya estamos nosotros ahí metidos. Bueno, inmediatamente pasamos, por favor. Teresa Thompson, que es una gran investigadora del Ayuntamiento de Alcañiz, está en el archivo, y que gracias a ella está aquello perfectamente cuidado, pues volvió a repetir que lo mismo, efectivamente, que lo mismo eso podría aludir a la Semana Santa. Estamos todavía en el año 19. Pasamos. Pero a partir de ese momento, los distintos estudiosos del entorno volvían otra vez a hablar de pinturas, a hablar de exvotos, y en fin, que aquello no se sabía bien. Pasamos. Y llegó el momento de que aquello de pronto se descubrió.
ya para que la gente lo viera. Todavía no se han quitado las vallas, pero ya se dejaba ver, ya veis ahí, tenéis la lonja, que es una lonja renacentista, todo el edificio está ahí, ¿no? Aunque con cosas que imitan bien esa Italia del que esto es un reflejo, como veis. Bueno, pasamos, por favor, para que veáis que lo que había antes, pues ya veis que ahí apenas se notaba nada de lo que había, porque estaba completamente oculto. De hecho, estaba incluso más oculto de lo que incluso se ve aquí. Bueno, pasamos, por favor, y ahí ya tenéis una foto más exenta en la que ya aparece ni más ni menos que cubriendo todo eso ahí. Pasamos. Aquí esto es una vista, era muy mal día cuando sacó esta foto, pero aún así refleja bien que esto no se trata de una cosa pequeñita, sino que se colocó ahí con una importancia como la que ahora vais a ver. Sacamos la siguiente. Ahí ya tenéis la foto que nos interesa. Esta es la foto real, en la que aquello dejaba desconcertados a todos. No sabían qué era aquello. Inmediatamente empezaron ya a trabajar unos y otros y y empezaron a sacar distintas teorías. Podían ser exvotos, aquello que ya había salido en la prensa, porque para eso lo decían. Podían ser festejos por la subida al trono de Fernando VI. Podían ser celebraciones relacionadas con la construcción del templo barroco y de la capilla de la Soledad. Podía ser teatro escolar. Podría ser la guerra civil, ya que lo interpretaba eso así, y podría ser la estación cuarta del Via Crucis, que ya, como os he dicho anteriormente. Lo primero que tenemos que ver, pasamos, es que el llamarle pinturas es que está fuera de juego, porque eso no es una pintura. En el momento mismo en el que había letras por mediante que había visto que eso no era posible. El llamarle exvotos está fuera de lugar porque los exvotos tienen un espacio litúrgico para hacerlo y por tanto no podemos hablar de exvotos. El llamarle la posibilidad de que fuera algo relacionado con la subida al trono de Fernando VI en 1746, y como razonó Teresa Thompson, que os digo que insisto, que es una gran investigadora, esto no era posible. Ella misma decía en la prensa que lo natural es que hubiera sido una arquitectura efímera, de quita y pon, pero jamás haber hecho eso en la pared. Eso no tenía, se veía que era algo más permanente que eso. Bueno, y la posibilidad de que fuera teatro escolar quedaba fuera de juego porque en Alcañiz en ese momento eran los escolapios en los que podían estar en ese momento, porque todo apuntaba a que eso fuera el siglo XVIII, pero en el siglo XVIII el teatro escolar, como insisto, es de las escuelas pías, de los escolapios, y yo mismo he localizado, porque he trabajado en eso, en los ensayos pueriles de ellos, una obra que está allí en Alcañiz, y allí se habla de que hay un teatro, pero dice que se celebrarán en el mismo colegio en los días tarde, no nunca en la plaza ni nada por el estilo. Luego el teatro escolar también lo descartábamos así. Bueno, y finalmente la posibilidad de que eso fuera la guerra civil y que fueran los vítores famosos de Franco, como se decía, eso era imposible, porque basta ver esa V, tienen ahí, y compararlo con cualquiera de los vítores y veremos que el Víctor tiene que llevar la C de Víctor y luego evidentemente la R, y ahí no aparece nada por el estilo. Luego, entonces eso no podía ser de ninguna manera. Bueno, entonces luego pasamos a la cuarta estación, y en la cuarta estación nos encontramos con que entraban y decían, bueno, como ven la cruz, ven el 4, la cuarta estación. Pero inmediatamente la rechazaban. ¿Por qué? Porque leían, iban a la iglesia, ¿y cuál es la cuarta estación? Jesús se encuentra con su madre. Y inmediatamente veían que eso no tenía forma de encajarse en las fórmulas latinas, de eso ahora las veremos, para meterse con lo que allí había. Bueno,
En ese estado de cosas, el Instituto de Estudios Humanísticos, pasamos por favor al siguiente, y veis que es imposible meter ahí eso de Jesús, se encuentra con su madre, y entonces como vemos con la R aquella, que hacemos con la V, qué palabras son las que utilizamos. Aquello no podía ser. Entonces, en ese estado de cosas, yo entro cogiendo el tema personalmente. Tuve la suerte, debo decirlo, que yo me doctoré en mi juventud con una obra, los poemas, en este caso profanos, de Domingo Andrés, que es uno de los grandes humanistas de ese grupo alcañizano. Y hacia el año 2000, el bibliotecario y vicedirector del instituto, Ignacio Micolau, me avisó de que había salido un nuevo manuscrito que yo compré. Y hubiera querido que lo comprara el ayuntamiento, pero no pudo ser por parte del ayuntamiento y lo compré yo mismo. Y eran las obras religiosas de Domingo Andrés. Y en una de las obras, en el de Mutuo Virginis Matris et Deis Amore, es decir, en el libro tercero de la obra que habla sobre el mutuo amor de la Virgen Madre y de Dios, ahí, como ya luego veremos después, en la segunda parte fundamentalmente, hay una narración de la que arranca esto, literalmente. Pero la que arranca esto en Alcañiz. Lo digo, debo de dejarlo esto muy claro. Y a partir de ahí, mi intuición, claro, desde el primer momento que vi que esto sí, pero de otra forma muy distinta a como la estaban planteando. De hecho, debo decir ahora que esta ponencia mía esta conferencia tendrá que ver mucho con mi propia conferencia magistral de clausura del próximo viernes, porque en el fondo hay una metodología común, y es lo que no se puede ser nunca es que los investigadores intenten irse al Renacimiento a través de las gafas actuales. Eso es imposible, porque en ese momento se escaparán 7000 cosas y se estrellarán en la investigación. Esto es un muy buen ejemplo. Pasamos de nuevo. ¿Dónde está el primer fallo de la investigación de esos señores? Pues el primer fallo es que habían tratado de relacionar la inscripción de la fachada del ayuntamiento con la cuarta estación actual del Vía Crucis. Pero claro, ahí tenéis el Vía Crucis, la cuarta estación, en la que en varios idiomas Jesús se encuentra a su madre. Y todas dicen en distintos idiomas que Jesús se encuentra con su madre o a su madre. Pero eso que aparece en nuestras iglesias actuales no siempre fue así. Y eso es lo primero que había que ver. Pasamos. Y efectivamente, para poder demostrar eso, yo tengo mis formas, pero me busqué una. Y lo que tenía que hacer era irme al siglo XVIII y ver, en 1771, ver la Sacra Peregrinatio per Santa Crucis, etc., y ver que allí se dan 20 fórmulas para hacer la cuarta estación. Y, ojo, mientras que, fijaros bien, las que están en verde, Cristo sale al encuentro, Cristo cargado con la cruz, se encuentra con su madre. Cristo con cruz que obvias tal. Todas las que están en verde siempre van a que es Jesús el que se encuentra con la madre en distintas fórmulas escritas en latín. Que ninguna de ellas, si veis, efectivamente puede entrar con la R ni nada parecido que tenemos ahí y con la V, eso se nos perdía. Pero frente a eso hay una óptica diferente. No es el Jesús el que se encuentra con su madre, sino que es la madre la que... María Cristo obviat. Es María la que se va a encontrar con Cristo. Y empiezan las fórmulas distintas. Y si nos vamos a la última, fijaros bien, Luget mater opium in via crucis filium. Ahí hay una V, esa V de via, que ya veremos después. Tenemos que meter eso. Por tanto, lo primero era dar el paso para decir, señores, lo que hay que buscar esto es en su propio siglo y ver qué estaba aconteciendo. En el momento en el que lo hice, pasamos, para la gente que no está como nosotros, familiarizados con esto, pues evidentemente lo primero, para que comprendieran que era un monograma,
pues frente del ayuntamiento están las escuelas pías, y el monograma ya lo tenéis ahí, en la que hay una M y una A, que eso evidentemente es Ave María, ahí la A y la M, pero está entrelazado, y en el fondo es Mater, según, como todos sabemos, Madre de Dios y tal. Eso forma un monograma, para que si aún así se perdían, la pasamos, pues ahí tenéis, por ejemplo, un monograma con el Cristo ahí, y ahora Iglesia Parroquial de San Cipriano de Arousa, en Pontevedra. Ahí tenéis el Cristo y la Alfa y la Omega colocadas ahí. Era para enseñarles lo que era un monograma, que insisto que nosotros esto sabemos bien lo que es. Bueno, a partir de ahí pasamos. Lo primero era ir centrándonos en ver qué leíamos ahí. Y lo primero es ver que vemos una R, que podemos ver una O, pero que si es una O tenemos un problema porque no sabemos bien por qué se está poniendo eso ahí. Y que aquí hay una cruz que se levanta pero que ocupa un espacio de una letra, pero si es una cruz, es una T, realmente, ¿qué es lo que se está poniendo ahí? Pero no sabemos bien. Pasamos. En esta es muy importante el ver que hay una M ahí, esto seguía así para arriba, pero que este sombrerete de la F resultaba extraño, porque esto ya lo veremos, el tipo de letra que se tendría que utilizar, y se ve que como colocaron varios carteles que ya van viendo, eso desfiguró la inscripción primera y finalmente repintaron. Esto para que se vea, porque realmente el trazo de la M tenía que venir así. Entonces, esto es un repintado ulterior. Bueno, ahí tendríamos una M, tendríamos una F, podríamos tener, porque como está por debajo también pintado, que aquí hubiera una I y que hubiera una L al mismo tiempo. Todo eso son letras superpuestas, que le llamamos nosotros, como bien sabéis. Pasamos a la siguiente, y veis que hay una V, y veis que de pronto, junto con la palma, aparece así una A en la intersección, y que algo que no se había observado es que aquí hay un trazo vertical que está muy pequeñito, ¿qué es eso? Pero había que verlo. Bueno, inmediatamente que di el paso de verlo, lo primero era localizar qué tipo de letras teníamos ahí. Y efectivamente, lo primero, los especialistas, sobre todo los que ya estamos muy muchos en eso, es que sabemos que de antemano lo primero es irte a la primera parte del arte de escribir de Casanova, porque esto estuvo vigente en el 17 y en el 18 de manera clara. Y si vamos pasando ahora, ahí tenéis Casanova me escribía, ahí tenéis las mayúsculas, y vamos a ir viendo, por favor, pasamos, cómo inmediatamente que veamos la R, si ya la buscáis ahí, veis que este trazo tiene que ser más grueso, como esto se va haciendo. Y aquí abajo, pues efectivamente, pero esto sigue un poquito porque está... luego, en la O o en la Q, esto podría ser, pero todavía eso nos despista un poquito, diciendo ¿esto qué es? Exactamente, porque realmente esto al cruzarlo, ya sirve para que esto fuera una Q, sin más. No teníamos que hacer más, pero bueno, ahora iremos viendo eso. Por tanto, ahí podríamos tener R, Q o una O, y insisto de nuevo en que si esto está subido para arriba, no solamente puede ser una cruz, porque podía haber puesto esto para abajo, sino que puede funcionar como una T, R, Q, T. Seguimos. En la otra, ahí es donde tenéis mejor todavía el ver que la M, primero esta es más pequeña, más gruesa, tenía que subir luego esta y esa, hacerla. Bueno, en la F, esta se correspondería con esta, y tal. En la I estaría superpuesta, y en la L estaría superpuesta, y esto nos llevaría ahí. Esto nos llevaría a poder leer
M, F, I, L. Pero eso sí, siempre fijaros que la F, que esto es lineal, tendría que ser este tipo de sombrerete, porque la M tendría que subir hasta arriba. Esto es un repintado ulterior. ¿Vale? Entonces, evidentemente pasamos y ahí tendríamos la V. Fijaros bien como la V, esta tiene que ser más gruesa, esta es más gruesa y esta pues la que le corresponde. Pero esto se une para que aquí haya una A. Que va a tener que tener, esta es más gruesa y aquí veréis como esa A tiene que ser más gruesa. ¿Vale? Bueno. Y fijaros bien, la cruz en este caso está por debajo, lo que implica que aquello no podía ser una cruz, la anterior solo, es decir, que funcionaría más como una T que como una cruz. Seguimos. ¿Qué se hace en esos casos? Pues todos tenemos las metodologías. Yo soy alumno ni más ni menos que de Juan Gil, gran maestro por excelencia y uno de los latinistas a nivel internacional, en fin, todo el mundo conoce. Y tuve la suerte en mi juventud de que me formó en cursos de crítica textual y sabemos bien lo que tenemos que hacer. En ese momento irnos pues al Capelli, al diccionario de abreviaturas y a ver qué pasa. Bueno, lo hacemos, vamos pasando, y ahí lo primero es hacer notar algo que ya entre las distintas formas de escribir la Q, cuando se pone una cosita aquí, ya se te trata de hacerte ver que cuidado, eso nunca lo confundas con una O, sino que eso es una Q. Por lo tanto, aquello ya nos daba una forma aparte de que aquello seguía haciendo esta cosa así, ¿vale? Bueno, pero era ya una forma. Y ahora, lo importante es que dentro de ahí, RQT es required, y por tanto ya teníamos eso puesto ahí. ¿Pasamos? El grupo MF, sería MFIR, aquí ya entrábamos con mater, fijaros bien las que se llaman mater filio, matrifilius o mater feci. Esta evidentemente la descartábamos, tenemos que estas dos, porque sobre todo si nos vamos al grupo F y L, y es filius, es decir, que existe dentro de la propia epigrafía fil y no teníamos que hacer más nada. ¿Explico? Bien, pasamos. En el propio Capelli nos informa que la V es WIA, pero VA no daba sentido porque todas las entradas de Wikes Agens, Wisis Annis o Annos u Otum Ánimo no daban sentido ahí. Ahí había un problema, tenían que ver qué es lo que estaba pasando, pero había que consultar. Evidentemente, a ver, anterior, ahí. Lo primero que tenemos que hacer ver es que todo el episodio de la Virgen encontrándose con su hijo, eso no aparece en los Santos Evangelios, si no está en las Sagradas Escrituras, sino que eso se conformó en el siglo IV en Jerusalén de una forma completamente distinta con un evangelio apócrifo. Para eso lo mejor era coger ya en la BAC, por ejemplo, para aquellos que pudieran hacerlo, irse a los evangelios apócrifos. Efectivamente, pasamos. Y ahí, en la edición, pues se nos da primero un texto griego, que ya lo tenéis ahí, y en la traducción salió pues Jesús del pretorio acompañado de los dos malhechores. Y en llegando al lugar convenido, le despojaron de sus vestiduras, y tal. Y luego ya, a partir de ahí, ya sigue para arriba. Bueno, esto es una versión que nada tiene que ver con la versión A, pero hay una versión B, que al autor le interesó menos ponerla, cuando sin embargo la importante es la versión B. Y la versión B, lo que viene a decir, esto está ya explicado aquí en nota, es que San Juan, siglo IV, Dios del siglo IV, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, hay un momento determinado en el que cuando Cristo está subiendo por la calle camino del Gólgota, y estamos en lo que hoy denominamos la quinta estación, cuando le van a poner a que Simón el Cireneo le ayude, de pronto cae en la cuenta de que la Virgen no está allí
y que tiene que ir a buscarla. Y se va, ni más ni menos, señores, que a Betania a buscar, salir corriendo a buscar a la Virgen. Y la Virgen va, le cuenta, la Virgen se queda estupefacta, sale corriendo, y como él sabía dónde estaba, pues entra todavía en la comitiva para poder verla. Y ahí la Virgen, al ver a su hijo desfigurado por el maltrato, etcétera, se cae, se desmaya, y en un sitio que luego se construirá una iglesia, es Santa María del Esparmo. Esto está allí, esto está documentado. Después documentado que se hizo ulteriormente, no que sucediera aquello. Bueno, pero claro, esto entra un grandísimo problema. Pasa la siguiente, aquí están los, evidentemente yo no podía quedarme como filólogo que soy con esa obra. Me fui a buscar los Evangelios Apócrifos en la edición de Tischendorf, que conocemos todos. Me fui, pasamos por favor, y ahí empecé a localizar el texto en el que la Virgen, cuando ve a su hijo, pues de pronto pasa, por favor a la siguiente, pues ella se va a caer Eistengen hacia al suelo, y allí va a permanecer durante un rato desmayada, que es lo que te dice el texto. Bueno, pasamos, y esa historia va a pasar, ya la recoge Jacobo de la Vorágine. Recordad que eso es la leyenda áurea, para que nos entendamos, de una importancia absolutamente capital, porque eso va a llevarlo ya a todo el mundo. Pero ahí, fijaros bien, como bien indica Ramón de la Campa, que es uno de los estudiosos del asunto, pero claro, ellos no son latinistas, en una obra que se llama sobre la calle de la amargura, ya veremos después la obra, que creo que la cito después, muy importante, pero claro, ellos creen que todo esto es posterior en el tiempo, que eso realmente estamos en el siglo XVII, XVIII, y sin darse cuenta de que tiene unas raíces que ahora yo iré explicando. Bueno, pasamos. Efectivamente, Vorágine entra relacionando eso con los 7 dolores de la Virgen. Para él es el quinto, no el cuarto. Posteriormente sería el cuarto, que bien sabéis que el cuarto dolor es el mismo que el de la propia el Vía Crucis. La Vía Crucis, el cuarto dolor coincide con el cuarto dolor de los dolores de la Virgen. Pero fijaros bien en el enunciado aquí, María encuentra a su hijo camino del Calvario. En este caso en María, la óptica está, claro, son los dolores de la Virgen, por tanto va así. Y ahí, pues bueno, esto se representa, está en 1000 sitios, con los 7 cuchillos, las 7 que le van a atravesar el corazón, ¿vale? Y esto se coloca de una manera muy especial que no me voy a entretener ahora. Bueno, pero todo cambia cuando de pronto llega 1343. ¿Por qué? Porque evidentemente los franciscanos van a ocuparse de los santos lugares. Y en ese momento, una vez que ellos llegan, se dan cuenta de que la historia que hemos visto en griego apareció como una historia hecha por un pollo descabezado. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver eso. Pues que de lo que se dieron cuenta es de que si tuvo que irse desde subiendo el camino del Calvario hasta para atrás, ¿dónde está Betania? Betania está a 10 kilómetros de Jerusalén. Imaginaros una carrera llegando, corriendo a 10 kilómetros. Ahora avisa la Virgen. La Virgen con varias mujeres empiezan a irse hasta... Bueno, eso es imposible. Ni el maratón ni Superman actualmente haría un recorrido como ese. Eso no era posible. Entonces decidieron cambiar la historia. Y esa historia ya quien la cambia directamente, y que ya aparecerá en 1479, entre otras publicaciones que están en 1475 ya de manera muy fija, finales del 15, pero que esto viene de atrás, evidentemente. Básicamente el cambio ya está en latín, ya está. Es que, ¿qué sucede ahora? Pues que Juan Evangelista se da cuenta el día anterior, cuando están llevando a Cristo con Anás y Caifás en toda esa parte antes de llevarlo al pretorio, de que lo iban a matar. Y entonces sale corriendo un día antes, avisa a María, y María viene directamente a ver qué es lo que estaba pasando con su hijo. Pero hay una variante que hay que tener en cuenta con respecto a la historia anterior. En la anterior, él, como salía cuando estaba ya en la cuesta, él sabía bien dónde estaba, mientras que ahora no. Entonces,
los franciscanos entran cogiendo el texto del Cantar de los Cantares, que sabéis bien que hay una señora, la esposa, que está buscando al marido que se ha perdido y entra por las calles de Jerusalén diciendo: hijas de Jerusalén, ¿habéis visto a mi esposo? ¿Qué tal, tal? ¿Cómo es tu esposo? Y ella hace una descripción preciosa del esposo y tal. Bueno, pues aprovechan eso y lo meten inmediatamente para que eso tome cuerpo. Pasamos. Ya nace ahí, pero eso se va a meter, después lo veremos después, dentro de los textos del Renacimiento. Pero cuando llega el siglo XVIII hay un autor, que es el que hay que conocer, que es Fray Antonio Arbiol. Este es franciscano. Este escribe un montón de obras, sobre todo incluso los propios franciscanos, de cómo se tenían que conformar en ese momento las hermandades propias de los franciscanos del momento, ¿no? Pero ahí lo que me interesa, ahí lo tenéis, en un grabado muy precioso de cómo era él. Y en esta obra, que estamos en 1721, publicada en Zaragoza, pasamos por favor, van a salir una serie de textos que son absolutamente fundamentales. Y ahora veréis por qué. Fijaros bien que ya lo primero que se hace es que el sermón 24, esto está dirigido a todos los sacerdotes y a todos los franciscanos de la época, para que ellos pudieran ver bien cómo explicar ese momento. Y ahí de lo que me interesa es ya el título, en la que de Statione Quarta, ubi dolorosa mater filium aspexit, es la Virgen, la cuarta estación, en este caso del Via Crucis. No estamos hablando de los 7 dolores de la Virgen, estamos hablando de las estaciones, y por tanto es la Virgen. Bueno, y ahí, en esta parte, si lo veis aquí, habla de que eso sucede in via amaritudinis, vulgo, que en castellano se dice calle de la amargura. Ahí está la clave ya de manera totalmente puesta. Y recordad que en la última teníamos una V y una A, pero que no sabíamos qué era la A. Ya empieza a funcionar ahí. Pasamos. En la siguiente veréis que en esta parte de aquí ya entra hablando et incantiquis. ¿Acaso habéis visto tal, tal? Ya empieza metiendo todo lo que ya Caraccioli había metido, es decir, la fusión de toda la historia con el Cantar de los Cantares, y empieza. Y aquí, en esta parte, dice de nuevo que eso sucede en esa vía sacra que se dice por antonomasia via amaritudinis. Vuelve a recalcar que eso ya es la vía de la amargura, la calle de la amargura. Bueno, pasamos. Pero fijaros bien, cuando yo he hecho un salto muy rápido en el tiempo para llegar de los franciscanos del medievo hasta el siglo XVIII, pero ahí está el Renacimiento por medio. Y aquí tenéis el libro de Domingo Andrés, poeta latino de Alcañiz, el tomo segundo, donde están las obras que ya os dije religiosas que yo compré y que tenemos en nuestra casa. Bueno, pues en el libro tercero del De Mutuo Dei et Virginis Patria Mortaltat, en el verso 293, hallamos la frase mater, que está hablando de la Virgen, natumque animosa requirit. Ahí tenéis ya el requirit y cómo ella está buscando a su hijo, natum, que no puede meter filium, sino que tiene que meter eso. Y en la 306, de nuevo, otra vez ese requirit, hablando ella, y ese quen, que es el natum del que se está hablando anteriormente. Por tanto, la historia ya está contada ahí. Después, la segunda parte de la conferencia, veremos el texto, que es una preciosidad. Seguimos. Una vez que sabemos eso, el manuscrito de Domingo Andrés, en el siglo XVIII, lo tenía el deán de Alcañiz, es decir, el deán de la colegial. Y a partir de ahí, efectivamente, nada más que yo ya en mi juventud, yo ya sabía que eso era así, ya pensé que todo eso tenía que estar relacionado con la Semana Santa, y la primera estación que en este libro, en el que yo mismo participé en mi juventud,
hablando para una nota que le di a los editores sobre cuándo empiezan los tambores en los textos del Renacimiento, etcétera, de Alcañiz. En ese momento, en ese libro se nos dice que la primera, está sacado de las actas de los propios franciscanos, la primera vez que salió esa procesión del encuentro fue en 1799, y el autor, el manuscrito estaba en manos del deán de la colegiata, que evidentemente me facilitó el poder identificar que eso tenía que ser así. Bueno, vamos entonces ya a ver que si esto es así. Estamos en la cuarta estación, que la RQT es Requirit Mater Filium, la I pequeñita, ese trazo IN, UIA, y ahora A Amaritudinis. Busca la madre a su hijo en la calle de la amargura. Fijaros bien que en el monograma tiene una cosa que realmente es una preciosidad, porque está en el momento en el que la T funciona como pasaba en Grecia. La tau, evidentemente, es la cruz al mismo tiempo. Cuando los tribunales condenaban, si te condeno con una tau, te condeno a la cruz. Evidentemente, este es el juego que da. Y sobre todo, porque el logotipo, diríamos hoy, de los franciscanos, en aquel momento era la tau. Luego, con esto identificaban varias cosas, que eran ellos mismos los que estaban haciéndolo. O sea, que eso está... Pero sobre todo, fijaros bien, que la primera, los de los tres monogramas, el primero que ponen, y contra lo que se hace en latín normalmente, que el verbo tenía que haber estado al final, pero no al principio. Pero a ellos lo que le interesa más, al cristiano, es que la vida del cristiano es una búsqueda. Y evidentemente empiezan por buscar. ¿Pero buscar qué? La cruz. Ya tienes la búsqueda de Cristo, es tu camino. El segundo, evidentemente tenemos entrelazados madre e hijo, y evidentemente eso está anudado de tal manera que el amor de una madre y de un hijo queda totalmente hecho en el propio monograma. Y en el tercero, si nos vemos una V y una A, vemos que la huía de una parte, la calle, pero vemos ahora que cómo cae esa calle hacia la amargura. Está muy bien hecho, y además ya luego veré, esto ya lo descubriré al final, lo de la palma, que ya sería el colmo cuando lo descubramos del todo. Bueno, de hecho, pasamos, evidentemente, fijaros bien, en La Palma hay una tradición antigua en la que los mártires llevan una palma, la palma del martirio, que tiene 7 hojas. ¿Por qué? Porque el peor de los martirios fue el de la propia Virgen con los 7 dolores. Esto es lo que ejemplifica, y te podéis contarlo, son 7. Aquí tenéis otro cuadro famoso de Ferdinand de Sturm, porque este se atribuye a Fernando de Sturmio, ¿no? En este caso es el mismo, pero este está en la colección de Juan Gil, mi propio maestro, que lo compró. Este no, este ya más conocido. Y siempre ya metía las 7 hojas en cuestión. Por tanto, esto es importantísimo, porque si nos fuéramos ahora mismo a la segunda, veremos una de las fotos de cualquiera de la descripción, veremos que la primera palma tiene justamente 7 para indicar que eso son los 7 dolores al mismo tiempo, aunque fuera la cuarta estación, pero funciona al mismo tiempo como los 7 dolores. Y en la última aparecen no 7 hojas, sino 4, para indicarte que es la cuarta estación. Luego, en la última, y eso ya no voy a entrar ahora porque eso tendré que darlo en otra conferencia, en la manipulación ulterior fue tan utilizada que intentan alargar las propias palmas para meterla dentro del ayuntamiento por razones que explicaré en su día. Eso ya lo voy a dejar ahora. Pasamos. Lo que me interesa de esta primera parte es que acabamos de ver cómo, ni más ni menos, en nuestra lucha por hacer que el latín, el griego y la cultura clásica sean declaradas evidentemente patrimonio cultural de la humanidad. Eso, que además en este caso, como bien dijiste, Aurelia, ni más ni menos, tenemos a Aurelia luchando desde aquí con eso. Lo que acabamos de hacer es un ejemplo precioso para esto, para hacer ver
que eso no solamente le afecta a esa fachada, porque ahora la investigación dará un segundo paso, en la segunda parte, que ahora veréis lo que va a pasar. Pasamos. Bueno, evidentemente aquí tenéis que los que luchamos por eso, en principio está la CELAT, la Unidad de Estudios Latinos, después del nublado siempre vendrá un sol claro, y esto hay que tenerlo muy claro por lo que está pasando con las humanidades en este momento, en el que tenemos que verlo así. Pasamos. Este es el Instituto de Estudios Humanísticos, La Caña, esto se puso, lo he explicado en un trabajo muy recientemente, también luchando por las humanidades en el propio Renacimiento. Nos doblamos, pero no nos partimos con el temporal, lo mismo es lo mismo que lo otro, y viene a decir que aguantemos. Y ya, a ver, vuelvo a lo mismo. Esto es lo importante. Sí, lo importante no soy yo, ni somos ninguno de nosotros. Lo importante es que nuestras disciplinas puedan preservarse en el tiempo, y ojalá lo hagamos. Bueno, ya termino esta primera parte y descansamos unos 5 minutos y entramos en eso. ¿Vale? Muchas gracias. Listo. Ya. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Vamos a comenzar la segunda parte de la intervención. Y lo primero que quiero deciros es que mientras que lo que acabo de exponer anteriormente lo di en una ponencia dentro de un curso sobre la Semana Santa y el humanismo el sábado previo a la Semana Santa, creo que era el 23, el lunes siguiente tuve el honor de que la ciudad y las hermandades me eligieron como el pregonero de la Semana Santa de ese año. Entonces yo dividí mi intervención en dos partes, una propia más científica, como lo que acabo de exponer, reducido también para que comprendieran aquello de esa manera, y luego en el pregón pues di a conocer el texto de Domingo Andrés, porque evidentemente para la ciudad lo importante iba ahí, ¿no? Bueno, entonces de eso ahora he preparado unos textos, los tenéis todos ahí, y vamos a comenzar viendo el influjo franciscano en Alcañiz a través del poeta alcañizano Domingo Andrés. Como dije muy brevemente al principio, Domingo Andrés es uno de los grandes poetas del Renacimiento, y yo me ocupé en su día de los Poecristico Siuariorum Libri Quinque, que era la edición, lo que conservamos del manuscrito Fortea, que yo fui el que edité en su día, ¿no? Pero lo que me interesa ahora hacer ver es que Domingo Andrés se percató de algo que realmente hay que ponerlo sobre la mesa. ¿A qué me refiero? Domingo Andrés se dio cuenta de que la búsqueda de María a su hijo en la calle de la Amargura, realmente ese episodio tenía unos antecedentes, y es otra búsqueda que esa sí que está en los textos bíblicos, y con la que yo voy a comenzar ahora mismo. Es decir, que Jesús, hay un momento, lo tenéis ahí en la Vulgata, en San Lucas 2:41-50, en la que Jesús tiene 12 años en ese momento, se ha perdido y sus padres van a buscarlo, no lo encuentran, están desesperados, y en un momento ya por fin lo van a encontrar. Fijaros bien el texto, en el número 45, dice la propia Vulgata, requirentes, estaban buscándolo, es el requirit, pero en ese momento están buscando al crío, con 12 años, y lo van a encontrar en el templo, como todos sabemos, explicándole teología a los doctores. Eso hace ver que les dio una pista a ellos para que si la Virgen, evidentemente, fijaros bien, como dije, si la Virgen en los textos de los Evangelios estaba delante de la cruz, Virgo ante crucem estaba ante la crucem, estaba de pie ante la cruz, y se nos dice que allí estaba San Juan, en ese momento en el que Cristo le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Si la Virgen estaba allí, tenía que haber subido.
Y lo evidente es que si la Virgen había buscado a su hijo en la pérdida de los 12 años, la Virgen, con más razón todavía, como haría cualquier madre en una situación de ese tipo, lo que tenía que hacer era buscarlo y estar con él y acompañarlo. Esta es la lógica de manera exacta que hizo que esto tuviera lugar. Bueno, en el texto número 2 tenéis como Domingo Andrés, ese no lo voy a leer, pero ya lo leeréis en casa, pero lo precioso es que va a reproducir ese episodio de la pérdida del niño cuando tenía 12 años, y dice él que la Virgen estaba tan desesperada que era como una tigresa que buscaba a los cachorros que le habían arrebatado y los buscaba por todos los lugares propios de la selva en la que estaba, ¿no? Bueno. Y acaba la narración, esto también es muy importante, está en la narración, pero de pronto pasa a ser una oración. Fijaros, dice al final, dice que lo encontró en el templo 3 días después. Qué gran alegría tuvo ella. ¿Quién narrará los gozos de su alegre madre? Qué lágrimas, qué destino y cuántos sufrimientos te esperan a ti, pecador, si pierdes al niño Jesús cuando la esposa inmaculada del Padre Eterno sufrió tan gran dolor. Pero si lo buscas, entra en el templo y tras derramar lágrimas tendrás a Dios. Es decir, fijaros cómo él está haciendo lo que ya hacían los franciscanos, que es convertir la historia para que los pecadores se arrepintieran y buscaran el camino, ese requirit de que decía al principio. Es lo que tiene que hacer, es buscar la solución. Bueno, en el texto siguiente, ya vamos a ver ahora el epicentro de todo esto en Domingo Andrés, ¿no? Entonces, la madre busca a su hijo en la bella narración latina de Domingo Andrés. Ahí estamos ya en el libro de Mutuo Dei et Virginis y Matris Amore, ¿no? Bueno, y ahí tenéis el texto en latín, que yo, evidentemente, para no, ya leeréis en casa. Estamos en el texto 5, si queréis ver el texto de la traducción, vosotros poner el texto latino, porque por eso sois latinistas los que estáis aquí, y yo os voy a hacer lo siguiente. He escogido esa parte del texto porque es la fundamental, para no alargar todo el episodio, porque el episodio que he puesto en castellano, realmente estaríamos en la página 2, en la columna siguiente, donde va a empezar. Es decir, tenéis que ir a la 2, a la tercera columna y a la derecha, pero el texto latino lo tenéis que ya empieza en la página anterior, ¿vale? Bueno, pues de pronto la Virgen dice, lo que me interesa ahora es que, llena de ánimo, busca a su hijo, recorre llorando las calles. Ya estamos en el momento en el que ella ha venido de Betania, no sabe dónde encontrarlo porque no tiene las claves, y va a recoger la propia tradición franciscana metida en Caraccioli, como decíamos anteriormente, y la va a meter dentro de los exámetros que tenéis ahí. Y dice: recorre llorando las calles y a través de la ciudad vacía, pues la mayor parte de sus habitantes corrían a ver el terrible espectáculo de su divino Hijo. Y dirige estas palabras a las madres de Jerusalén que encontraba. Fijaros: oh madres de la ciudad de Jebús, Jerusalén, por eso porque no le cabe en el metro Jerusalén, que antaño sentisteis el fuego de las preocupaciones por vuestros hijos y cuyos pechos amantaron a esos queridos hijos vuestros. Compadeceos ahora de esta madre, a la que oprime una inmensa carga y un mar de preocupaciones y de dolores, que al arrebatarme a mi hijo derrite mis entrañas. A vosotras pues os suplico, a vosotras pues os ruego y os pido, si por casualidad habéis visto a mi querido hijo, que me ayudéis y me socorráis a mí, su madre, extenuada como estoy por tan grandes heridas. Entonces las madres de Jerusalén le respondieron: oh tú, la más hermosa de las madres, ¿cómo es ese hijo tuyo que buscas en medio de tantas lágrimas? Y ella les habló de nuevo así, derramando más lágrimas. Mi amado es blanco y rubio, y se distingue entre millares. Su cabeza es de oro, su cabellera es como una palmera y es negra como el cuervo. Sus ojos son como palomas, que por así decirlo se han bañado en leche. Sus facciones son plantas aromáticas, sus labios son como lirios que destilan su primera mirra. Sus manos están torneadas
y adornadas con gemas y oro macizo. Su vientre es de marfil, sus piernas columnas de mármol sobre bases de oro. Su aspecto es como el Líbano, gallardo como un hermoso cedro, y su garganta, por último, la más suave. ¿Por qué me detengo? Es el único y el más hermoso de los hijos de todas las madres. Entonces las madres de Jerusalén, compadeciéndose de la madre y del hijo, daban inefables gemidos y profundos suspiros y trataban de quitarle las preocupaciones a ella, hablándole abiertamente en estos términos. Oh tú, la más afortunada de las madres por tal hijo, hemos visto pasar por aquí a este que buscas, pero es muy diferente de lo que describes, pues la crudelísima Judea no le ha dejado belleza o hermosura alguna. Puedes ver sus huellas enturbiadas por la sangre derramada. Ha sido golpeado desde lo alto de la cabeza a las ligeras plantas de los pies. Su tierna cabeza ha sido coronada con una sangrienta corona. Camina abrazado a un leño en el que será crucificado. Pero, ¿a dónde vamos a parar y por qué perdemos el tiempo con largos rodeos? Desde aquí sentimos el clamor y la agitación del pueblo, así como el sonido de las trompetas. Corre y disfrutarás de la mirada de su amado, hijo, antes de que muera, pues al verlo, tú también morirás. Las lágrimas caían de los ojos de todas las madres. María se aparta de ellas enmudecida por tan tremendo dolor y con rapidez se dirige a ver el terrible espectáculo de su hijo a través de conocidos atajos del camino. Se percata de que había mucha gente porque Cristo se había hecho famoso en todas partes por sus hechos y milagros. Además, durante la Pascua habían concurrido a la ciudad personas de todas las tribus, puesto que ese era un día muy importante. Maldecían a las autoridades, al Sacro Sanedrín y a las mentes de los sacerdotes que habían maquinado tan terrible sacrificio y llenaban las calles con gemidos y lágrimas. Cuando la progenitora vio a su hijo rociando sangre, golpeado con terribles heridas desde la cabeza a sus ligeros pies y abrazando una cruz que llevaba por propia voluntad en medio de ladrones, entonces ella sufrió los duros dolores de las parturientas que sin embargo no sufrió ella en su parto, y entonces se vio envuelta de repente por un sudor húmedo y un frío trepidante, pero manteniendo su ánimo en medio de tan gran pena, seguía los pasos de su divino Hijo sin dejarse turbar por la tormenta de sus sentimientos, y subió con él a lo alto del monte fatal. Es una preciosidad. El texto es una belleza increíble, y de cómo Domingo Andrés recoge la tradición y le da nueva vida. Y digo le da nueva vida porque si nos vamos a Caraccioli, veremos que ya veremos luego textos después. Para él, igual que para los franciscanos, la Virgen lo que hace es que se desmaya, y se desmaya durante un tiempo cuando ve a su hijo, aunque ya en esa nueva versión. Pero la Iglesia y Trento se opusieron a que la Virgen pudiera desmayarse, porque como la Virgen va a perder en ese momento, ni más ni menos que la tranquilidad de ánimo siendo la Virgen. Entonces inmediatamente empezó unos cambios que ellos creyeron que eso, los estudiosos creyeron que eso era muy posterior en el tiempo, cuando eso, sin embargo, ya veis que está en el propio Renacimiento. Entonces un cambio que ya está en ese texto. Lo que me interesa es que recordéis que ese natum, mater natum requirit, está en estos versos al principio, y que por tanto la fórmula ya está, el requirit, el mater que ya está en el texto, el filium no puede caber en el verso, y entonces mete natum, que era como se hacía, como sabemos todos, y luego luego via amaritudinis, ¿vale? Que lo único que no puede poner Domingo Andrés en el siglo XVI es esto. ¿Por qué? Porque eso no va a llegar hasta que llega Arbiol e identifica ya con los nombres que se van dando de la calle de la Amargura en el siglo XVIII. Esto será ya en ese momento cuando recogen bien eso. Hasta ese momento no está. Por eso esto nos identifica ya la época en la que estamos con los franciscanos del XVIII. ¿Vale? Bueno, una vez que leemos esto, vamos a pasar ahora a algo que ya veréis, si esto es bello, lo que ahora viene. Aquel pregón.
yo ya hice una ligera presentación, no podía hacer, yo no me podía poner a hablar de crítica virtual, como podéis imaginar, eso sería una locura. Pero sí dije que la pared se iba a llevar no solamente a lo que iba a leer, sino con España, con composiciones de España, sino que yo ya sabía, porque había estado el año pasado precisamente en Ecuador, y ya me preocupé de ver que había aquí en España, de que esto puede tener un impacto internacional muchísimo mayor que lo que yo estaba en ese momento explicando allí. Y lo primero que hice fue leerles un poema, que ahora vamos a leer aquí, y ya veréis ahora lo que pasa. Sí, estamos en la página 3, en la columna central, en la segunda parte 2, el poema castellano El sufrimiento de la Virgen por la calle de la amargura. Sobre esto he hecho ya un par de trabajos, lo quiero decir aquí en público, y dedicados a personas para mí muy queridas. Una de ellas, que es la que puedo decir ahora ya, fue Manolo López Muñoz, mi amigo catedrático de la Universidad de Almería, en la que ha salido un trabajo en la revista Retórica, lo tenéis, hay un primer trabajo. El segundo puedo decir que lo he mandado a imprenta, pero es una persona a la que se le va a hacer un homenaje y no puedo decir qué persona es, porque todavía no sabe ella qué era, y por tanto me puede estar grabando esto y me puedo meter en un lío, y no, lógicamente preservo ese nombre por ahora, evidentemente. Bueno, lo cierto es que vamos a entrar en una composición que está en internet, además he puesto ahí donde podéis verlo a la derecha, podéis ver el enlace para ver a una señora que se llama doña Ana García Zamora, que en ese momento, cuando estamos en el año 18, cuando ella hace la grabación, pues ya estaba cerca de 90 años, y sin embargo una mujer con una memoria estupenda, magnífico, y ella hace un recitado. Y en ese recitado lo recoge la Universidad de Caen, donde hay un corpus de literatura oral, y meten la ficha catalográfica que tenéis ahí. Indican en el número 17 que eso es entra dentro del cancionero, de textos oralizados y de autor, composiciones de autoría propia, es decir, que entienden que es la señora la que está diciendo aquello. Es más, añaden una nota, que esto es importantísimo, fijaros bien. Dice: la informante asegura que se trata de un poema de Semana Santa que ella misma le compuso a la Virgen. Señores, creo que estamos ni más ni menos que viendo esto. Bueno, vamos a ver el poema, que ellos lo transcriben a partir de el recitado de la persona que acabo de citar, y vamos a leerlo. Es muy pequeño y podemos hacerlo. Fijaros bien, dice: pobre madre desolada. Tenéis la página 4 en la primera y segunda columna, ¿vale? Pobre madre desolada, en aras de su ternura, va recorriendo angustiada por la calle de la amargura. Hijas de Jerusalén, dice con mucha pena, ¿habéis visto a mi hijo blanco como la cena? Rubio como el sol fulgente, tiñe su rostro el sufrir, es de alabastro su frente y sus manos de jazmín. Es su voz dulce y sonora, su andar gracioso y sereno, más hermoso es que la aurora, llamarle el Nazareno. Tened de mí compasión, hijas de Jerusalén, decirme si habéis visto a mi hijo, el que adora mi corazón. Sí, le hemos visto, señora, al son de roncas bocinas, sale del oratorio ahora, hacia el Calvario camina, su sangre brota a raudales, el sudor su frente baña, como hambrientos chacales la multitud le acompaña, entre mil burlas crueles le conducen a empujones, azotadle con cordeles, fieros malvados sayones. Va con una cruz a cuesta, su cuerpo hiere y quebranta, lleva el rostro amoratado y una soga a su garganta, y a pesar de tantos tormentos y agravios, ni un suspiro ni un lamento sale de sus puros labios. Que maternal corazón no desfallece de fijo al escuchar la pasión de su hijo muy amado, y de su muy amado hijo. Ya está así de dolor esta madre amante, más fuerza le da el amor para seguir adelante. Quiere hablarle, no puede, quiere abrazarle, no la deja, y de su vista le aleja. Hijo, madre, qué agonía,
qué sufrimiento tan fuerte, grande y duro sufrió la Virgen María por la calle de la amargura. Pues, como veis, es un texto muy bien, muy bonito, pero ese texto, cuando ahora ya entramos los especialistas, tiene problemas de mil tipos. Y sorprende que lo primero es hacer ver que las hipótesis que se han tratado sobre el poema pues demuestran una vez más que uno no puede irse de ninguna de las maneras, y menos a internet, y sacar de un blog de allí una serie de teorías que realmente son un auténtico disparate. En el libro que está ahí, prefiero no leer nombres en este momento, ya lo estáis viendo, pues ahí se va a hablar de las 3 teorías que ellos dan, sacadas de ese blog, sobre el poema en cuestión. Y pasamos a la página 5, y empiezan por decir que en cuanto al origen de la expresión, en el blog Prima Historia se apunta a una posible vinculación con una antigua calle de Madrid. En ese momento dan 3 teorías. La primera es que la calle, que se llama Calle de la Amargura en Madrid, es Calle de la Amargura porque allí vendían plantas amargas, y que por tanto, pues eso es la primera. La segunda, tenéis más adelante, nos lleva a un episodio histórico, al momento en el que Alfonso XI y sus soldados se marcharon a Algeciras para combatir contra el ejército árabe, y que las madres se despedían allí de sus hijos, y que por tanto de ahí vendría la amargura. Fijaros bien. Y la tercera hipótesis es que realmente se llamaría calle de la amargura porque a los que iban a ejecutar los paseaban por esa calle, pasaban por allí, y que aquello se llamaba la calle. Así se justifica. Evidentemente todo esto está fuera de lugar, y no entiendo cómo se podía haber escrito esto en un libro de la universidad, cuando la propia informante decía que era un poema de Semana Santa y que se llama La calle de la amargura. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy no se tiene, y esto es un aviso a todos los propios estudiosos, que con independencia de que uno sea creyente o no, del credo que uno tenga, lo primero es que hay que leerse las Sagradas Escrituras para poder entender eso, porque si no, nada. Y aunque este no esté en la Sagrada Escritura, sí está en los autores posteriores, eclesiásticos, en el que ya vemos que hay todo lo que es la calle de la amargura y lo que es la propia Virgen de la Amargura. Y con haber eso ya tendría una idea para poder haber accedido al siglo XVIII de otra manera, evidentemente. Pero en este caso, como se parte de la base de que la señora ha inventado el propio poema, pues se entiende que no tenían que hacer eso. Pero nada más lejos. La señora no ha podido inventar el poema, y ahora vamos a comprobar que es imposible. Vamos a ver el influjo franciscano. Antes de esto, quiero deciros que Domingo Andrés, en ese poema tan precioso que habéis visto en el siglo XVI, él era muy amigo de los franciscanos, pero por 2 razones. Primero, porque uno de sus hijos estaba casado con una mujer cuyo hermano era franciscano, y además se llevaba muy mal con Domingo Andrés. Le dedica algunos epigramas poniéndolo literalmente a parir. Uno que quería ser papa y que se dejara de tonterías, y no es importante, pero nos da la vía de que ya está ahí. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Domingo Andrés fue el maestro de Fray Martín Doiza. Y Fray Martín Doiza fue un gran autor franciscano de finales del XVI y principios del XVII, que realmente, en fin, le tiene una gran estima a su maestro, y el maestro, su discípulo, le dedica obras religiosas suyas, etc. Esa es la vía por la que ya empieza a entrar incluso el manuscrito de Domingo Andrés hacia adelante. Eso veámoslo. Pero si fuerte era eso, mucho más fuerte es que cuando vamos a ver lo que pasa con el influjo franciscano, como ya dije en la primera conferencia, de Caraccioli o de Fray Antonio Arbiol. Aquí rápidamente, porque ahora sí lo vais a tener ahí puesto ya, he transcrito, fijaros en el texto 10, cómo está el Cantar de los Cantares, y las preguntas ahí las tenéis, para que veáis que en el esquema
lo que nos interesa ahora mismo es que tenéis que iros a 3.3 del Cantar de los Cantares para las preguntas que Jack Aracchioli está haciendo. Y fijaros bien, como nunquem diligit anima mea vidistis filium meum tal. Fijaros, et ille interrogaban, qualis es dilectus meus candidus et rubicundus, que esto está sacado todo de ahí, del Cantar de los Cantares, filius meus pulcher et decorus sanctus, etcétera, ¿vale? Y luego vais a ver que Albiol, tal y como os dije antes, vuelve, vais a la página 6, otra vez al Cantar de los Cantares, lo tenéis en la columna de la izquierda, antes de que empiece el texto 12. Y et afflicta mater dixerat in canticis, dilectus meus candidus et rubicundus electus et miribus capus eius aurum optimum oculis eius tal. Bueno, todo eso es el influjo del Cantar de los Cantares. Evidentemente, si nos vamos, allá lo tenéis en el texto número, en el 3.2, el influjo, el hermoso influjo retórico del Cantar de los Cantares, en el texto 13, ahí tenéis ya el propio Cantar de los Cantares. Y fijaros bien. Adjuro vos, filiae Jerusalem, sin inveneritis dilectus meus, ut nuntietis et quia amore langio. Qualis es dilectus tuus et dilectus opulcherrima mulierum? Qualis es dilectus tu ex dilectus quia sit adjuratis nos? Dilectus meus candidus et rubicundus electus et milibus. Y como veis, ahora va a ser la descripción de caput eius, oculis eius, genae ilius, manus, crura, todo lo que hemos estado viendo en el texto de Domingo Andrés. Por tanto, no cabe duda de que el poema que acabamos de leer, si volvéis para atrás, recoge también esa estructura, porque hace la propia descripción de cómo es su hijo y realmente responde a ese esquema. Si aceptamos que ella es la autora de eso, tendríamos un problema, que tendríamos que ver que es una persona de una cultura enorme que pudiera haber leído eso y haberlo metido. Esa hipótesis tenemos que pensarla, pero en el momento en el que le demos entrada a la hipótesis, tenemos que descartarla después. ¿Por qué? Nos vamos a 2.4, notas de crítica textual y hermenéutica. Y fijaros bien. Por ejemplo, en los versos que tenéis ahí, en el 17-20, dice ella: tened de mí compasión, hijas de Jerusalén, decidme si habéis visto a mi hijo, el que adora mi corazón. Pero estos son cuartetas. En las cuartetas, evidentemente, como todos sabemos, mientras que el primero y el tercero pudieran no rimar, el segundo y el cuarto obligatoriamente tienen que rimar. Por tanto, si el segundo es Jerusalén y el cuarto es corazón, es imposible que eso fuera en ese orden. Mientras que si alteramos el orden y ponemos hijas de Jerusalén, tened de mí compasión, evidentemente compasión sí rima con corazón. Luego ya vemos que en la propia transcripción que ella está cantando, ella está alterando una cosa que es imposible y que eso no se podía haber hecho, ¿vale? Además, si nos fijamos en los versos 5-9 del poema, veréis que lo normal es empezar primero por invocar a quienes le preguntan. Hijas de Jerusalén, dice con mucha pena, ¿habéis visto tal? ¿Vale? Luego, entonces, ahí, si nos vamos, que además, y digo esto, porque en la propia Vulgata empieza así. Fijaros en el texto 17, como adjuro vos, filiae Jerusalem, ¿vale? En ese momento, hijas de Jerusalén, tal. Pero es que el propio Domingo Andrés, si veis, empieza con la invocación primero. Oh, hijas de Jerusalén, en el fondo, tal, compadeceos de mí, etcétera. Por tanto, la propia tradición ya nos lleva a que vaya primero hijas de Jerusalén, pero por encima de todo la métrica y el saber. Por tanto, esa nota primera nos hace ver que eso no va bien. Pero si eso es grave, fijaros bien ahora. En el verso 23, la recitante dice, sale del oratorio ahora. Pero Jesús, ¿es que salió de un oratorio?
Jesús, de Anás y Caifás, se lo llevan al pretorio, pero nunca al oratorio. Pero si metemos el oratorio, evidentemente, y contáis el número de sílabas, veréis que el octosílabos salta hecho pedazos y tenemos 9 sílabas en vez de 8, luego sobra una sílaba. Y además va contra la propia tradición, que realmente no es un oratorio de donde sale, sino que de donde sale es el pretorio. Luego entonces lo que inmediatamente hay que hacer es hacer ver que la señora no ha controlado porque no, entre oratorio, que es lo que a ella le suena, porque es Jesús, el nombre del pretorio es romano y es un tecnicismo, diríamos así, que ella no controla. Al no controlar se ha ido y ha metido ella o los que ya lo hubieran hecho antes, de donde ella lo escucha y lo mete. Por tanto, ya tenemos ahí ese asunto. Ya veis esto. Para saber que eso va así, en el texto griego de la versión B que vimos anteriormente, ya empieza hablando del pretorio. Pero es que eso sale hablando del pretorio porque en los textos de las Sagradas Escrituras, ahí tenéis Mateo, Marcos, Juan, etcétera, siempre se habla del pretorio. Y por tanto, inexcusablemente, ahí tenía que haber puesto pretorio que no oratorio. ¿Vale? Pero es que es más, es que si nos vamos a Caraccioni, evidentemente, vámonos al texto 26, que es el que nos puede interesar más. Cunde domo pilati versus mentem calvariae duceretur. Bueno, y ahora, perdón, en el anterior, es que me he saltado, en el 25, ahí dice, quod mane adductus fuit Iesus ad homo Caifai ad domum Pilati presidis in pretorium. Ahí lo tenéis. Erat autem pretorium locus ubi audiebantur examinabantur rei. Por tanto, es el pretorio, incluso en la tradición franciscana. Es decir, que ahí es ya una metedura de pata que no. Mucho más complicado, por poner otra nota de crítica textual importantísima ahí, es la que tenemos ahora en los versos, vamos a la página 8, en los versos 49 y 51, en la que, fijaros bien, dice, quiere hablarle, no puede, quiere abrazarle, no la deja y de su vista le aleja. Aquí hay un problema de entrada, y es que hay solamente 3 versos cuando tenía que haber 4. Luego entonces ya tenemos un problemazo, pero un problemazo inmediato en el texto. Bueno, aquí yo empecé a indagar y ahora veréis cómo en el texto 29, dejo el 28 ahora mismo un poquito aparcado, pues evidentemente el propio Caraccioni dice que cuando salía de la casa de Anás y de Caifás después, y ya lo llevaban al pretorio, la Virgen, que ya había llegado, queriendo volens in tangere et amplecti, pero que ella quería tocarlo y abrazarlo, pero no lo dejaban. Y por tanto, una absolución es que aunque no se refiriera a la subida al Calvario, pues que de ahí se hubiera inspirado. Pero me metí en México, y al meterme en México, entonces estamos en el texto 28, me encontré con que esto no está metido incluso en los poemas, en los 88 poemas que se recoge en el Project Muse. Este poema no está allí inexplicablemente, pero sin embargo hay que meterlo. Y es un poema precioso, en el que, fijaros lo que dice, camino, está hablando de las distintas estaciones, y dice, camino al ser obediente al precepto de mi padre, cuando se me pone enfrente rompiendo por tanta gente mi desconsolada madre. Está hablando Jesús, y dice, en este paso colijo que cuando la vi venir, vuélvete madre, le dije, pues tu pena más me aflige, pues sabes que voy a morir. Es el hijo, el que rechaza a su madre porque no quiere que sufra más de lo que ya está sufriendo. Por tanto, no tenemos por qué pensar que son los romanos, como ahora veremos, los que lo rechazan, sino simplemente que ya hay una tradición ya metida que va ahí. Y por tanto, volvamos al texto ahora, y ese quiere hablarle, no puede, quiere abrazarle, no la deja, y de su vista le aleja. Más bien podríamos pensar que es el hijo el que le dice, oye, no, ¿vale? Pero cabría la otra interpretación. Fijaros bien,
aparte de que en el texto 30, vuelvo a recoger de nuevo, a Caraccioli, y ya veis ahí, donde él tentaba transfirium properare non permittevan, ¿vale? Ese intentaba acercarse a su hijo, correr hacia su hijo, pero no se lo permitía. Pero no está todavía esto en el camino hacia el Gólgota, es anterior, un episodio anterior. Pudiéramos pensarlo. Es más, tenemos que en las tradiciones de Semana Santa, por ejemplo, de Andalucía, tenéis en el 31, fijaros bien, cuando se escenifican, leo ahora, y ahí sí que pongo ya una obra que es fundamental, que aconsejo para si queréis trabajar en esto, que también trabajéis, que la leáis. Es el Congreso Internacional Calle de la Amargura, que se celebró en Cádiz precisamente del 5 al 8 de diciembre de 2019, justamente cuando estaba apareciendo esto, por eso en ese momento todavía no lo sabían ellos. Y tal. Bueno, pues ahí dice, pero los soldados, ella intenta acercarse, pero los soldados romanos cruzan sus picas y le impiden el paso. Está describiendo lo que pasa en la procesión y inmediatamente no la dejan, son los romanos. Posteriormente, en el texto, vuelve a repetir, y aunque los soldados romanos vuelven a prohibir su paso, son los romanos lo que lo hacen, lo que implica que hay una tradición que eran los romanos los que estaban. Pero en donde yo estoy ahora mismo, lo primero que tengo que hacer es, y lo he hecho, y no me gusta hacer este tipo de filología, porque cuando hay una laguna es un riesgo de cualquier editor que se precie rellenarla. Pero me entró tal agobio que dije, bueno, voy a intentar, si yo me metiera dentro del que compuso eso, ¿qué hago? Y entonces, después de pensar, me he atrevido a rellenar la laguna. Ahí lo tenéis en el texto 33, y yo pondría: quiere hablarle, no puede, quiere abrazarle, no deja, que a su lado ella se quede y de su vista le aleja. Ese verso, que a su lado ella se quede, no deja que a su lado ella se quede, es lo que muy probablemente pudo escribir. Ese texto podría tener una corrección, porque está en singular, se deja, y si lo metemos con los romanos, tendría que ser: quiere hablarle, no puede, quiere abrazarle, no dejan, los romanos, que a su lado ella se quede y de su vista le alejan. Pero tendríamos que introducir dos correcciones o tres más. Ya no es suplir la laguna, es que tendríamos que los singulares pasarlos a plural, como acabo de hacer. Pero en ese momento tendríamos un problema. Y el problema que tenemos es que estaríamos haciendo un poco un exceso de correcciones, cuando sin embargo tenemos que el poema, los de los alabados, ya de por sí no soluciona el problema. Por tanto, yo me quedo, y así lo he dicho, hoy por hoy me quedo con que es el propio Jesús el que rechaza a su madre. Además, me parece mucho más trágico el que sea su propio hijo el que rechace a su madre. Bueno, en castellanos, pero lo dejo, ¿vale? Ya simplemente me voy a ir. Ya veis que poemas de este tipo los tenéis en España, los tenéis en Guatemala, página 10, veis que están también en Nicaragua, lo he sacado del Project Muyur, en Cuba, y tenéis Colombia, México, que son los que no, con eso voy a acabar, porque con México ya, aunque lea uno de ellos, ya hemos terminado. Fijaros bien, en México dice: gracias te doy, gran Señor, y alabo tu gran deber, pues con el alma en el cuerpo me has dejado amanecer. Empezamos con una oración, un introductorio. Y ahora dice: por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, caminó la Virgen pura toda una triste mañana. Señora, ¿no vio pasar al hijo de mis entrañas? Sí, señora. Sí, pasó 3 horas antes del alba. Una cruz lleva en los hombros de madera muy pesada, una túnica morada que hasta el suelo le llegaba. La Virgen, oyendo esto, cayó al suelo desmayada. San Juan, como un buen sobrino, luego vino a levantarla. La sangre que derramó cayó en un cáliz sagrado. El hombre que la bebiere será bienaventurado. Viste de luto la Virgen que ha muerto su bien amado, y le da noticias al pueblo de que ha muerto por su pecado. Lloraban las 3 Marías al ver que el pecho manaba, Virgen pura, Magdalena y la otra María, sus hermanas. El sol se vistió de luto, la luna se enterneció, las piedras
vertieron sangre cuando Jesús expiró. Santísimo Sacramento, que seas por siempre alabado por las ánimas benditas y luz que están en pecado. Termina también con una oración, pero lo que me interesa. Ya veis que la Virgen está subiendo e inmediatamente se va a encontrar con una persona a la que pregunta e inmediatamente le va a responder. Pero fijaros bien, en toda la tradición de hispanoamericana, lo normal es saltarse el cantar de los cantares. Lo normal es volver a que la Virgen se desmaya, lo que estaba prohibido anteriormente. Ya veis ahí que se vuelve a la vieja tradición. Esto tiene una explicación obvia. Evidentemente se trata de adaptar. Ese Cristo se pone que era rubio, que era blanco, cándido, etcétera, no encajaba bien en una tradición en la que aquí, evidentemente, la raza había que adaptarla. Entonces quitan todo ese pasaje para que no complicar las cosas. Fuera de que la retórica entonces se quitaba todo lo que sobrara. Y se va a versiones más sencillas en las que se carga todo y se pone el énfasis en el propio maltrato a Jesús y en la propia muerte de Jesús. La Virgen, incluso, como digo, cae desmayada al ver el espectáculo en cuestión. Es decir, hay un cambio de escena que tenemos que tener. Y eso es una constante. Como es una constante, y termino, que en la página, en la número 42, fijaros bien que termina: alabemos, ensalcemos al santo árbol de la cruz, donde fue crucificado nuestro Cordero Jesús. Si mi culpa fue la causa de que mi Dios y Señor pasara tantos martirios hasta que en la cruz murió, por tan méritos sagrados de tu bendita pasión, que me cubran y me tapen las cortinas de tu amor. De nuevo, una oración. Es decir, los franciscanos de aquí transformaron todo eso en oraciones para que los pecadores se arrepintieran. Se abren, señores, nuevas líneas de investigación para el patrimonio cultural de la humanidad, para la tradición franciscana, todo el asunto, para la tradición bíblica y la tradición medieval y la propia tradición humanística, para el influjo de la religiosidad de la península en la Nueva España, el ver cómo van entrando los poemas, para la religiosidad popular, para la retórica, por la carga informativa de cómo se van componiendo los poemas a partir de la información de los franciscanos, para la crítica textual, porque al conocer las claves nos permitirá ir haciendo análisis de esos poemas, para la autoría de los poemas, para ver quiénes son, si es o no son los autores que se nos dicen. Pero por encima de todo, señores, lo importante es que nos encontramos. Por favor, te pido que pongas la última. Por encima de todo, mi trabajo no busca otra cosa que esto. Cuando he venido aquí, donde tengo a personas que me están ayudando tanto, y te doy las gracias de nuevo a Aurelia por el trabajo que se está realizando, lo importante es que tenemos ahora una herramienta que une ni más ni menos que la fachada del Ayuntamiento de Alcañiz con lo que esto implica. Fijaros bien, no ya con España, con la España del Sur, con la España del Norte, con todas esas composiciones que no me da tiempo, evidentemente, de ver, sino ni más ni menos que con 88 versiones de 11 países de Hispanoamérica, con el propio México, donde ya acabamos de ver que eso también entra. Y por tanto, el latín, el griego, el latín y la cultura clásica son patrimonio de la humanidad y son el puente que nos unen a todos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por esta magnífica charla, gracias por este gran esfuerzo y qué excelente experiencia nos vienes a compartir. Bueno, muchísimas gracias. Y la manera tan sencilla y a la vez tan profunda y tan docta de transmitirlo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Doctor José María, maestre, maestra. Doctora Aurelia. Catedrático titular de Cádiz, Filología Latina. Muchas gracias.